Bienvenido a Biel Matemáticas. Uso de la razón trigonométrica tangente. En este triángulo rectángulo, haciendo referencia en el ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es A, cateto adyacente es B. Por lo tanto nos quedaría A entre B. En el mismo triángulo rectángulo, haciendo referencia en el ángulo beta, la tangente de beta sería cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. B entre A. Vamos a calcular la tangente y los ángulos del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo ABC, donde los catetos miden 7, 9 y la hipotenusa 14. Tomando como referencia el ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es 7 y el cateto adyacente 9. Ahora, 7 entre 9 nos va a dar 0.7777. Para calcular el ángulo se obtiene la inversa de la tangente, es decir, la arcotangente. Y ya lo hemos explicado que en calculadoras vamos a utilizar la tecla Shift y tangente. Y en algunas otras calculadoras la tecla segunda función y tan. Por lo tanto, en este problema, el ángulo alfa sería arcotangente de 0.7777. Con las teclas Shift, tangente de 0.7777, obtenemos que el valor del ángulo alfa es igual a 37.87 grados. Recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es de 180. Ya conozco el ángulo C, que es de 90 grados, el ángulo alfa que acabamos de calcular, 37.87, lo sumamos y se lo vamos a restar a 180. Por lo tanto, el ángulo beta va a ser de 52.13. Para calcular el cateto opuesto, se multiplica el cateto adyacente por la tangente del ángulo. Entonces, el cateto opuesto B va a ser igual a 85, que es el cateto adyacente, por la tangente de 24. Aquí hay que recordar que es tangente de 24, no por 24. Entonces B va a ser igual a 85 por, escribimos en la calculadora la tecla tan y luego el 24 y nos da 0.4452. Vuelvo a recordar, no es multiplicar 85 por 24, es 85 por la tangente de 24. Hacemos esa multiplicación y nos da 37.84 grados. Es lo que mide el ángulo, el lado opuesto. 37.84. Para calcular el cateto adyacente, se divide el cateto opuesto entre la tangente. En este ejemplo, vamos a ver el cateto adyacente va a ser una división cateto opuesto, que son 22, entre la tangente del ángulo, en este caso tangente de 56. B va a ser igual a 22 entre la tangente de 56, no entre 56. Entonces, calculadora, tecla tan 56 y nos da 1.4825. Hacemos esa división y nos va a dar que el cateto adyacente vale 14.81. Ahora bien, para calcular la hipotenusa se aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa dice que es la raíz cuadrada de la suma
del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado, 37.84 al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces h va a ser igual a la raíz cuadrada. Elevamos 37.84 al cuadrado, es decir, se multiplica por el mismo y nos da 1431.86 más 85 al cuadrado. 85 por 85 nos da 7225. Entonces, hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de, hacemos estas dos sumas, esta suma de esas dos cantidades, y nos da 8656.86. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de esta cantidad. En su calculadora oprimimos la tecla que tiene este símbolo de raíz cuadrada y después el número. Y nos va a dar 93.04. Entonces la hipotenusa vale 93.04. Estos son los ejercicios para resolver. Van a calcular los ángulos usando la función tangente en estos triángulos. Calcular el ángulo alfa. Ya sabemos, primero hay que dividir 30 entre 22, cateto opuesto entre cateto adyacente, y después obtenemos la arcotangente. Lo mismo en el otro triángulo, vamos a calcular el ángulo alfa con la división de cateto opuesto entre cateto adyacente y después la arcotangente. Vamos a calcular el cateto opuesto en el triángulo rojo. En el triángulo de la izquierda, calcular el cateto opuesto. Y en el triángulo azul, o de la derecha, van a calcular el cateto adyacente. Y por último, hay que calcular la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Hay que sumar 62 al cuadrado, 56 al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. En el otro problema, 310 al cuadrado más 240 al cuadrado, hacemos la suma y obtenemos la raíz cuadrada. Te invito a que te suscribas a mi canal y te espero en mi próximo video. Gracias, hasta luego.